Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 756/2020. Se trata de una sentencia que nos va a permitir entender diversos aspectos, los alcances de la llamada obligación alimentaria, el derecho de alimentos, que es una institución toral, es una institución fundamental para entender el tema del derecho de familia hoy día en México. No se puede pensar, analizar, comentar el derecho de familia sin pensar en ese deber tan específico que son los alimentos. Para entender lo que la Corte resolvió en este caso, en este amparo directo en revisión, le doy la bienvenida al programa a Karina Castillo Flores. Karina, bienvenida. Muchas gracias. Y también a Irlanda Denise Ábalos Núñez. Irlanda, bienvenida. Gracias, doctor. Y empezamos contigo, Irlanda. Te quiero pedir, si fueras tan amable, de ayudarnos a entender cómo es que el caso llega a la Suprema Corte. Se trata de un amparo directo en revisión, por tanto, hay una secuela procesal previa que estimo es importante describir para nuestra audiencia. Y te pido que nos ayudes con eso, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, primero me gustaría empezar con los hechos del caso. Este caso ocurre en la Ciudad de México. En 1995, una señora comienza una relación sentimental con un señor y establecen un domicilio en común. A partir de ahí inician una relación de concubinato que dura más de 20 años. Esta relación concluye en 2016 con la muerte del señor. A partir de la muerte del señor, la señora se ve en la necesidad de promover 3 juicios distintos. El primer juicio que promueve es una sucesión intestamentaria. La señora consideraba que el señor no había dejado ningún testamento y por esta razón es que promueve este juicio, pero durante su tramitación comparecen 2 hijos del señor que había tenido con un matrimonio previo. Y los hijos señalan que el señor sí había dejado un testamento público abierto ante un notario y que esa era la voluntad del señor. En ese sentido es que se nombra albacea al hijo mayor del señor y paralelamente a este juicio sucesorio intestamentario, la señora promueve una jurisdicción voluntaria para el reconocimiento del concubinato que había tenido con el señor. Se dicta sentencia reconociendo ese concubinato en el mismo mes en que lo promueve y después, unos meses después, pero ya había transcurrido más de un año desde la muerte del señor, la señora solicita el pago de una pensión alimenticia a cargo de la sucesión del señor. Demanda en ese sentido al hijo que quedó como albacea de la sucesión y el juez familiar admite esta demanda, pero se inconforma con esto el hijo y promueve un recurso de apelación. La sala le da la razón, la sala familiar, y considera que efectivamente no procedía esta acción de pensión alimenticia, toda vez que ya había transcurrido en exceso el plazo establecido en un artículo del Código Civil de la Ciudad de México, que es el 291 quintus. Este artículo lo que establece es el derecho para acceder a la pensión alimenticia compensatoria, que es básicamente cuando se genera un desequilibrio, ¿no? Lo que indica este artículo es que al cese del concubinato, tanto el concubino como la concubina pueden solicitar una pensión alimenticia para poder sufragar sus gastos cuando justamente no tengan ingresos o no tengan bienes para su sostenimiento. Señala también el artículo que esta pensión va a durar el tiempo que haya durado el concubinato, pero en el último párrafo de este artículo indica que para poder ejercer este derecho se tiene un año contado a partir de que cesa el concubinato. Por esta razón es que la sala concluye que no se cumple con este último párrafo y entonces ordena revocar la admisión y pues que no se tenga por procedente, digamos, esta acción. A partir de ahí, la señora se va a un juicio de amparo directo y reclama la inconstitucionalidad del artículo. El tribunal colegiado señala que es infundado su argumento, que no se vulnera un principio de igualdad y no discriminación, y por esta razón la señora insiste en su planteamiento en el recurso de revisión, que es el que finalmente se conoce aquí en la Corte. Perfecto, muy bien. Gracias, Irlanda, por esta síntesis tan precisa
por cierto, tan articulada. Y ahora voy contigo, Karina, para plantearte lo siguiente. Fíjate, hay veces que en el derecho hablamos con un cierto lenguaje técnico y es normal porque, bueno, pues forma parte de un saber especializado como es la ciencia jurídica. Pero eso no quiere decir que necesariamente quienes son destinatarios de las normas, pues lo puedan entender o que necesariamente sea asequible para una persona no versada en estos temas en los cuales nosotros estudiamos. Por eso es que te quiero empezar pidiendo, si fueras tan amable de explicar para la audiencia de Ya lo dijo la Corte, esto de pensión de alimentos, porque fíjate, alguien podría decir, oye, de alimentos, pues suena inmediatamente a comida, Ujú. pero cuando lo vemos desde el punto de vista técnico jurídico, quizá no. Ahí es donde te pregunto, Karen, ayúdanos a entender. Sí, doctor. La institución jurídica de los alimentos efectivamente no solo implica como su nombre lo dice. Cuando una persona se refiere a los alimentos, inmediatamente el denominador común en la cabeza es pensar en comida, en algo de ingesta. Esta figura implica más allá, implica los alimentos como tal, la salud, la vestimenta, la habitación, la educación en algunos casos, son todos los medios necesarios que necesita, valga la redundancia, una persona para tener un nivel de vida adecuado, un nivel de vida digno y rodeado de bienestar. Ese es el concepto que debemos entender como alimentos, que en este caso la señora solicitante pide unos alimentos al cese del concubinato. Aquí debemos distinguir durante la relación, ya sea de un concubinato, de una relación de matrimonio, de una sociedad de convivencia, cuando hay esa solidaridad, hay ayuda mutua, que se entiende que hay acuerdos internos entre la pareja donde van sufragando las necesidades respecto de cada integrante de la relación. Al término de las relaciones, como en este caso, la señora fallece su pareja, termina la relación de concubinato. La legislación local y la jurisprudencia ha dicho que no termina ahí una obligación por el término de la relación, sino subsiste posteriormente. ¿Por qué subsiste? Porque se dan determinadas circunstancias en la vida de todas las personas que sabemos que una ruptura de esta naturaleza no solo implica la separación material, sino vienen muchas circunstancias como consecuencias de esa ruptura que ameritan una atención. En este caso, es la subsistencia de la necesidad alimenticia cuando, derivado precisamente de esos roles, de esos acuerdos que se dieron en la relación, una de las partes integrantes de la relación queda en un estado de necesidad. Y es cuando viene aquí la figura protectora como pensión compensatoria, cuando se piden esos alimentos entendidos como en su totalidad, lo que dije hace un momento, para que esta persona pueda alcanzar ese estado en el que ya pueda hacerse de sí misma los alimentos, sino que ya no tendría que pedirle a alguien más, sino alcanzar para poder sufragar los mismos. Ahí es donde entra el concepto de necesidad, ¿verdad? ¿Qué, Exactamente. qué tanto necesita el Exactamente. llamado acreedor alimentario, ¿verdad? Sobre esto tal vez necesitemos profundizar un poco, pero antes te planteo, Irlanda, ¿cuál es el origen de esta figura de la pensión de alimentos? ¿Por qué alguien, porque, por ejemplo, alguien que esté viendo ahorita el programa podría decir, bueno, pues el señor se murió, tenía o no tenía un testamento, dejó cierta disposición para sus bienes, ¿no? En lo que seguía, por ahí hay una figura de albacea, tú misma lo señalaste, pero pues el señor ya murió y a lo mejor tenían en efecto, como Karina acaba de apuntar, pues una conversación en esa relación de concubinato, pues sobre cómo se iban a ir cubriendo los gastos, quién iba a pagar la renta, quién iba a pagar la compra de la comida para el hogar, los gastos fijos que comporta una casa. Mm. Pero una vez que el señor fallece, entonces yo creo que aquí es interesante que nos ayudes a entender, Irlanda, cuál es la fuente de esta obligación. ¿Por qué? ¿Por qué sí? La Corte dice, oye, no, espérame. Tiene ciertas características esta obligación, incluso, diríamos, en una versión post-mortem,
respecto de el deudor, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, bueno, ya lo señalaba Karina hablando sobre qué se entiende por alimentos. Los alimentos surgen a partir de una relación jurídica familiar. Eso es importante destacarlo. Y surgen a partir de que se den dos elementos, esta relación jurídica familiar y, por otro lado, el estado de necesidad de la persona acreedora alimentista y también la capacidad económica de la persona deudora alimentista. Estos son los elementos que se tienen que cubrir para que surja esta obligación de dar alimentos. Entonces, la relación jurídica familiar, cuando hablamos de esto, nos referimos, por ejemplo, a las relaciones que se generan entre concubinos, en este caso, cónyuges, cuando se trata de matrimonio, en sociedad en convivencia, que también señalaba Karina, pero incluso también entre padres o madres e hijos e hijas. La filiación. La filiación, exactamente. Entonces, a partir de estas relaciones familiares que jurídicamente se encuentran también reguladas, es que surge esta obligación de dar alimentos. Estos alimentos tienen una vertiente asistencial que es de ayuda mutua, se rigen por un principio de solidaridad familiar, que lo que busca es apoyar a la persona que no tiene los ingresos o bienes para poder subsistir y por lo tanto es algo que trasciende la relación entre esas dos personas y trasciende hacia un interés público y es de orden público, de interés social, los alimentos. Entonces, esto implica que al Estado le interesa que las personas que se deben esta ayuda se la den cuando esto se requiere. Esta es la razón por la cual trasciende incluso de una vez que existe esa relación, existe esa obligación de darse alimentos, además hay que decirlo que es recíproca, es decir, tanto el concubino como la concubina tienen este derecho y obligación mutuamente, y entonces cuando se terminan las relaciones puede darse el supuesto de que subsista todavía la obligación. ¿Qué es lo que origina que subsista la obligación? Que se haya generado un desequilibrio que lleve a que una de las personas al momento de la ruptura, ya sea porque se termina el concubinato o porque se disuelve el matrimonio, no tenga los bienes o los ingresos suficientes para su sostenimiento. Es por eso que sigue, digamos, subsiste esta obligación y generalmente los códigos civiles, como en el caso de la Ciudad de México, establecen que esta obligación va a seguir por el tiempo que haya durado la relación. Es decir, si estamos hablando de un concubinato que duró 10 años, lo máximo que podría durar esa pensión una vez que haya cesado el concubinato son 10 años. En ese sentido es que finalmente, digamos, está regulada esta institución. Cuando dices que esto es una cuestión de orden público, que al Estado le interesa pues verificar que se esté cumpliendo de manera puntual esta obligación, me da la impresión, y te lo planteo, Irlanda, para que nos compartas un comentario si fueras tan amable, de que ya estamos pensando en un derecho de familia matizado o modulado o incluso determinado por una óptica de derechos humanos. Quizá un poco diferente a cómo se entendía hace unos años o incluso unas décadas el derecho de familia, en su todavía unión muy fuerte con el derecho civil. O sea, estaba el derecho civil y decían, bueno, pues una parte del derecho civil es el derecho de familia, pero en el derecho civil rige el principio de autonomía de la voluntad. Ahora, yo entiendo, Irlanda, cuando tú dices orden público, cuando dices interés estatal, cuando dices interés de la sociedad, ya estamos en otra cancha, déjame ponerlo así. ¿Es correcto esto o no? Sí, totalmente. Y me parece muy importante esto que señalaba, doctor, de cómo el derecho familiar se ha ido separando del derecho civil. Efectivamente, de inicio surge con el derecho civil como parte del derecho civil, incluso por eso todavía lo podemos encontrar regulado en códigos civiles. Sin embargo, en algunos estados ya ha ido cambiando y hay regulaciones específicas para hablar de códigos familiares distintos a los códigos civiles. De manera un tanto, podremos decir, con autonomía normativa entre las dos ramas. Exactamente. Y de un tiempo para acá también hemos hablado de lo que se ha conocido como constitucionalización del derecho de familia.
que justamente es esta relación que tiene el derecho familiar con muchos derechos humanos, entre ellos, y aquí también me permite hacer este énfasis en que los alimentos tienen un sustento en el derecho a la vida y en el derecho a la dignidad de las personas, que son derechos constitucionalmente protegidos y, bueno, también a nivel convencional, y es a partir de ahí que precisamente se genera este interés público y social, y por eso le interesa al Estado que se cumplan con estas obligaciones. Ahora, en esta lógica, antes de ir a una pausa, por ejemplo, si una pareja dice, bueno, pero es que nosotros acordamos que pues no, pues como alimentos, ¿no? Y que si nosotros nos separamos o viene una ruptura, pues cada quien, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades ahí, ¿qué papel juega en esta lógica? Sí, eso también es una pregunta muy importante porque los alimentos, características de los alimentos, hay dos, que son la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad. Es decir, no se puede renunciar a ese derecho. Justamente como está anclado en derechos humanos, como es el derecho a la vida y a la dignidad, no podría una persona o no podría tener validez un convenio que se celebre entre personas para decir yo no quiero esto cuando lo necesito. Lo importante aquí es justamente si existe la necesidad y si existe esa relación jurídica que da origen a que se pueda solicitar los alimentos, entonces tiene que cubrirse esa obligación. Autonomía de la voluntad, ahí Sí, ya no, no. exactamente. Muy bien. Vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación en la cual estamos analizando el amparo directo en revisión 756 diagonal 2020. Y bueno, ya lo han escuchado en voz de nuestras invitadas, todo lo que tiene que ver con esa figura de los alimentos desde el punto de vista sustantivo, pero también lo veremos enseguida desde el punto de vista procesal. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestras invitadas alrededor del amparo directo en revisión 756 diagonal 2020. Y quiero ahora regresar contigo, Karina, para plantearte esto. Mencionaste en tu intervención del bloque anterior esta figura de la pensión compensatoria, que va de la mano en alguna medida de toda esta situación plural que estamos analizando, en el caso de divorcios, en el caso de rupturas, que tiene también una lógica, ahora seguramente nos lo explicarás, anclada en derechos humanos, de tal suerte que tampoco queda la figura librada a una voluntad negocial entre quienes integran una relación sentimental estable, pero que a veces, igual que en la pregunta que te hacía yo anteriormente, la gente a lo mejor no le entiende, ¿no? Dice, a ver, pensión compensatoria. A veces incluso la propia palabra pensión está uno pensando en jubilarse, ¿no? Oye, igual cuando me jubile voy a cobrar una pensión. ¿Pero es eso, Karina, o qué es? Cuéntanos, cuando hablamos de pensión compensatoria, ¿de qué hablamos? Claro que sí. En términos muy sencillos, la pensión compensatoria es, me pongo en el supuesto de termina mi relación de matrimonio o concubinato o sociedad de convivencia y una de las partes de la pareja queda en un estado que necesita que se le proveen los medios necesarios para seguir viviendo. Es decir, que derivado de la relación que se mantuvo en su pareja, de la dinámica que hubo, que esta persona no tuvo la oportunidad de hacer una actividad remunerada por dedicarse al trabajo del hogar, al cuidado de los hijos, y se vio impactado en un desequilibrio económico entre los integrantes de la pareja, llega al término de la relación y ¿cómo llega? Queda en desventaja. Ante esa desventaja está esta figura para pedir, derivado de ese principio ya no de ayuda mutua durante el matrimonio concubinato, sino ya el principio de solidaridad por las relaciones que generamos, por, por todo lo que se tuvo durante la relación. Ese principio rige para decir, puedo solicitar los alimentos porque quedé en desventaja en comparación tuya. Y es así como puede solicitar esta pensión, que su nombre lo dice, es tipo compensar toda esa mecánica, esa actividad que no tuvo en la mayoría de los casos son las mujeres, pero también puede haber caso de hombres,
donde se compensa esa falta de recursos que no obtuvo por hacer otras actividades destinadas pues, a la procuración de la familia. Oye, en la sentencia, Karina, la Corte menciona una doble naturaleza de la figura de la pensión compensatoria. ¿A qué se refiere? Sí, se menciona ahí en la sentencia que tiene la doble naturaleza de asistencial, asiste, de ayuda mutua entre las personas que integraron en su momento la relación, y de naturaleza resarcitoria. A ver, asistencial por un lado y resarcitoria por otro. Pues son dos cosas muy diferentes. Diferentes. A ver, cuéntanos. En el caso del deber asistencial, como mencionaba antes, deriva de la relación que hubo de procurarse los alimentos. Llego al término de mi relación y no cuento con los medios suficientes necesarios para hacerme de mi subsistencia. Y por lo tanto viene esa naturaleza. Ahí es donde entra el tema que platicabas antes de necesidad. Sí. En esa lógica asistencial. Sí, está vinculado a ello. Se tiene que acreditar, como mencionaba hace un momento Irlanda, hay dos condiciones para que se dé esa obligación alimentaria: la existencia de la relación jurídica, que en este caso es la existencia que fue del concubinato, y la segunda condicionante, que exista esa necesidad de la persona acreedora y la capacidad económica de la persona deudora. Mientras Oye, exista, se da la obligación. Déjame te planteo esto porque a lo mejor las personas que están escuchándote, Karina, necesitan saber esto. Cuando tú dices acreditar, pues ahí viene todo un debate. Digo que a los abogados y a las abogadas nos encanta pues el tema probatorio y no sé qué, pero fíjate qué interesante para las personas que estén viendo. Esto significa que tienen que reunir elementos probatorios. Sí. Tiene que haber un debate de pruebas, ¿no? Es importante que la gente lo sepa. Sí, es muy importante porque no solo es plantearlo en un conflicto, decir yo esto o aquello, sino debe existir una contienda para acreditar ese supuesto. ¿Y la naturaleza resarcitoria? Y la resarcitoria viene derivado también de su nombre de compensatoria, donde se le proporciona a la persona, se le resarce de alguna manera el tiempo o las actividades que no destinó para hacerse de medios propios y subsistir. Con esa solicitud de pensión y en su caso la procedencia, ella va a poder tener los alimentos por lo menos hasta cuando ella ya esté en un estado donde no necesita, ella o él, puede ser cualquier persona, que ya no lo necesita. Y ahí viene el debate de necesidad y de posibilidad que también planteabas, ¿verdad? Sí. A ver, en este sentido, Irlanda, decía Karina, y esto es algo que creo que tenemos que enfocarlo. Es un tema que afecta a cualquier persona potencialmente, pero más a las mujeres. En la situación actual de la sociedad mexicana, esto no quiere decir que nos guste, ni que tenga que ser así, pero tampoco se puede ignorar una realidad. Un tribunal constitucional, pues, decide en el marco de una sociedad pues, realmente existente, no en una teoría, no en una visión utópica, idealizada de la sociedad. Esto, y te planteo, ¿esto quiere decir que en este tipo de temas es importante la perspectiva de género? ¿Es importante advertir esas diferencias estructurales entre, en la realidad, los derechos de hombres y mujeres? Porque la Constitución dice que tenemos los mismos derechos, que somos iguales y que no. Todo eso lo sabemos. Pero otra cosa es la realidad. Entonces, aquí sí adviertes la necesidad de ponernos esos lentes, esa metodología, como lo definió la Corte, de la perspectiva de género, Irlanda. Sí, absolutamente. Debemos aquí recordar que juzgar con perspectiva de género es un deber oficioso de la autoridad. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que lo solicite la persona, sino que hay una obligación de atender y juzgar con esta metodología que se ha desarrollado para advertir estos desequilibrios que se dan entre en los casos en los que se resuelve, ¿no?, por parte de la autoridad. Y entonces, justamente, pues aun cuando no exista este alegato, si se advierten circunstancias que dan cuenta de relaciones asimétricas de poder,
de situaciones de vulnerabilidad en la que se puede encontrar una persona por razón del género. Yo creo que es bastante común eso, ¿no, Irlanda? Sí, totalmente, y más en materia familiar, No justamente. estamos hablando de casos aislados, No, lamentablemente es la generalidad. la generalidad. Incluso como lo comentabas, doctor, aun cuando no es lo deseable justamente, ¿no? Y que queremos que pueda cambiar la sociedad, no podemos dejar de advertir la realidad. Y la realidad es que en términos generales, las mujeres son quienes llevan esta carga de cuidado de los hijos o de las hijas y también de labores domésticas, aun cuando se dediquen incluso a actividades remuneradas, que es lo que se ha denominado como doble jornada, por ejemplo. Entonces, sí, esto es algo fundamental a tomar en cuenta cuando se resuelven estos asuntos. Esto de la doble jornada que apuntas me hace mucho sentido con el comentario de Karina de la naturaleza resarcitoria también, no la asistencial, que ya quedó muy bien explicada por Karina, pero por cuanto hace a la resarcitoria, toda vez que, por ejemplo, doble jornada, pues supone una inversión de tiempo, de esfuerzo. O sea, cuando decimos doble jornada, no es sencillo, no es así. Y hay gente que lo ve así como que ya crecimos en ese paradigma, pero pues es difícil para las mujeres, Ujú. comporta un costo. Y ahí es donde entra esta naturaleza, ¿no? Exactamente, sí, justamente lo que generan este tipo de arreglos que se dan en las relaciones familiares, que incluso muchas veces son implícitos, Mm. no necesariamente son explícitos en el sentido de decir, tú te dedicas a cuidar a los hijos, yo me voy a dedicar a trabajar y traer dinero para la casa, sino que muchas veces surgen, como lo tenemos tan arraigado social y culturalmente. En ese sentido es que incluso no se habla de esos acuerdos, pero termina la carga al final preponderantemente en las mujeres para este tipo de labores. Entonces, esto genera costos de oportunidad en su desarrollo. Es decir, a lo mejor tuvieron la posibilidad de hacer un examen para juezas y no lo pudieron hacer o no lo tuvieron la calificación adecuada por haberse dedicado también al cuidado de los hijos y pues eso incluso impedir que pudieran estudiar lo que se requería, ¿no? Entonces, esto genera costos de oportunidad que justamente se tienen que resarcir, indemnizar de alguna manera. Entonces, es por eso que esta pensión alimenticia compensatoria tiene estas dos finalidades. Subsiste todavía esta parte asistencial de la necesidad que se generaba en la relación, como parte de la relación, digamos, de concubinato, que se disuelve o que se termina, y queda también esta otra parte de todo este costo de oportunidad que se le generó y que hay que resarcir. Y ahí es donde esta doble naturaleza cobra sentido. Y es como lo podemos precisamente explicar. Ahora, regreso contigo, Karina, y te planteo esto, fíjate. Ya lo escuchamos, las dos lo han apuntado. ¿El tema de los alimentos tiene carácter imprescriptible? ¿Puede durar una equivalencia a la duración de la propia relación, sea de concubinato, sea de matrimonio, que son figuras bastante asimiladas ya hoy en día prácticamente, pero de repente nos encontramos con normas ya no de índole sustantiva en relación a esta figura de alimentos, sino de índole procesal, en donde como este artículo 291 quintus del Código Civil de la Ciudad de México, en donde te dicen, espérame, si tú vas a reclamar esto, lo tienes que hacer en un plazo perentorio, después del cual tu acción procesal ya, ya prescribió, ya no procede, etcétera. Cuéntanos esta problemática, ¿cómo entrar a este estudio o cómo entra la sentencia a este estudio? Este artículo, el 291 quintus, prevé la procedencia de esta pensión que hemos estado hablando, pero en su párrafo segundo establece, como bien mencionó doctor, establece que el ejercicio de la acción solo se va a poder hacer dentro del año siguiente al término o cese del concubinato. En nuestro caso de la señora, falleció su esposo en septiembre del 2016, si no mal recuerdo, y la sala cuando le revoca y dice, no, es improcedente tu acción porque pues ya pasó un año porque mira, viniste hasta abril del 2018, o sea, un año y meses después
prácticamente un año 5 o 6 y meses, me 5 o 6 parece. meses, ¿verdad? Y por esa temporalidad, pues es improcedente tu acción. En esta sentencia se parte a partir de una nueva reflexión que este artículo es inconstitucional, pero derivado precisamente de la naturaleza de la que hemos estado hablando, de la imprescriptibilidad de los alimentos, ya que en el mismo Código Civil de la Ciudad de México hay otro precepto que lo establece como tal. Los alimentos o el derecho a los alimentos son imprescriptibles, así como otro diverso artículo, como mencionaba Irlanda, una característica de los alimentos es viene en el código establecido que son irrenunciables. Con este contraste que se hace con estos artículos y con el artículo impugnado, se aborda en la sentencia diciendo que es inconstitucional por la propia naturaleza de los alimentos. No puede haber un plazo, no se puede limitar el ejercicio de una acción a las personas para venir a solicitar los alimentos, sino pueden ser ejercidos en cualquier momento y no por el hecho de no haberlo hecho en determinado momento se entiende que va a renunciar a los mismos. Ahora, en este sentido, regreso contigo, Irlanda, para plantarte lo siguiente. Uno lo que advierte es que hay pues una posible contradicción ahí de visiones o de formas de comprender el tema que ahorita estamos platicando, porque por un lado, yo me imagino, por ejemplo, una obligación jurídica que pueda prolongarse en el tiempo 20 años, derivado de que esta relación de concubinato duró 20 años, pero que por la parte procesal, es decir, esto es la parte sustantiva, ¿no? Tenemos ahí 20 años, que, bueno, con todas las características que ya apuntamos. Pero luego la norma procesal te dice un año. Ah, no, usted, señora, no, usted vino un año y 5 meses después. Olvídese de esos 20 años que otro precepto o la caracterización de la institución jurídica de alimentos le garantizaría, pero procesalmente, mire, ya no promueve usted en tiempo. Parecería, Irlanda, ¿qué hay ahí? ¿Hay una contradicción? ¿Hay una falta de comprensión? ¿O de plano el legislador se vio un tanto formalista, un tanto rigorista? ¿Qué sucedió? Sí, me parece que justo lo que hace el legislador aquí es poner como un candado, digamos, para poder acceder a ese derecho en caso de concubinato. Por esa razón es que en la sentencia se llega a la conclusión de que este artículo en esta fracción, en esta porción normativa, perdón, es inconstitucional porque no es un plazo incluso razonable. Y si lo pensamos así, también debemos de tomar en cuenta, incluso en este caso, se trata de un concubinato, y como yo señalaba al inicio, contando como los hechos, la señora tuvo que promover inicialmente un juicio o sea, una jurisdicción voluntaria para el reconocimiento del concubinato. Porque aquí tenemos que recordar que el concubinato se genera como una relación de hecho, no a partir de un acto formal reconocido así en la legislación. Entonces, como este acto que se genera simplemente por la voluntad de las partes de vivir en común y establecer un domicilio en común, no tiene esa formalidad jurídica. Esa se le da después, a diferencia del matrimonio que inicia la relación con un acto jurídico. Acá la señora, después de que muere el señor, tiene que promover ese juicio de jurisdicción voluntaria para ese reconocimiento. Ese es un prerequisito, digamos, para poder acceder a una pensión. Si no tienes acreditada la relación jurídica familiar, como lo señalaba también, lo señalábamos anteriormente, si no está esta relación jurídica, entonces no se puede acceder a los alimentos. Entonces, si tomamos en cuenta eso también, incluso, que es algo que no se refleja expresamente en la sentencia, pero que finalmente se dice que es irrazonable establecer este plazo, también lo podemos advertir de la propia realidad y de este caso en concreto. Si la señora por cualquier razón se dilata la resolución de su procedimiento, entonces justamente se queda sin acceso a un derecho que tiene y que necesita. Entonces, pues ahí sí creo que el legislador estableció un candado que no tiene razonabilidad y que además no se compadece con lo dicho en otros preceptos del propio código, como los que mencionaba ya anteriormente Karina, sobre la propia naturaleza de los alimentos, que es que son irrenunciables e imprescriptible este ejercicio de la acción. Oye, esto que dices es importantísimo desde el punto de vista práctico porque todos sabemos que la jurisdicción familiar en México es la más sobrecargada numéricamente hablando. Probablemente alguien podría decir, bueno, pero también la laboral en números, ¿no? En volumen. Pero la familiar es una cosa
impresionante. Y desde luego que se puede presentar la situación que tú anotas, porque, y tampoco dependería de la voluntad de la señora. Puede caer su asunto en un juzgado que esté absolutamente saturado, que tenga la persona titular del juzgado poco personal de apoyo, que en ocasiones sabemos que sucede. Recordemos que la materia de derecho de familia es de competencia del fuero común. Hay una diversidad en las entidades federativas impresionante y que imagínate que le van señalando 10 meses después, no, pues usted sí tiene su relación de concubinato aquí, y entonces ya se acorta mucho. Entonces ya un plazo que a lo mejor de origen podría parecer razonable, porque uno dice, pues un año, tienes un año, ¿verdad? Plantéatelo. Si lo vas a reclamar, pues son 365 días, quitando a lo mejor días inhábiles, etcétera. Pero aquí ya no. Con esto que tú apuntas, cambia mucho la visión. Claro, y justo a partir de cuestiones que son ajenas a la propia voluntad de la Totalmente. señora, incluso tal vez también podría haberse tardado en encontrar asesoría jurídica para saber que Por tiene ejemplo. derecho a todavía una pensión después del cese del concubinato a partir de la muerte de su pareja. Entonces se pueden presentar una serie de situaciones que llevan al final a concluir que un plazo como un año pues no es adecuado, ¿no? Más allá de que incluso la propia naturaleza de los alimentos no permite el establecimiento de un plazo para poder ejercer el derecho. Entonces, lo que se hace en la sentencia es hacer mucho énfasis en que se puede ejercer ese derecho siempre y cuando exista la necesidad. Ese es el elemento a tomar en consideración para saber, o sea, si las personas se preguntaran cuánto tengo o cuándo puedo hacerlo, en qué plazo lo puedo hacer, no es que exista un plazo, sino que siempre y cuando subsista esa necesidad, entonces se puede solicitar esa pensión. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. Vamos a continuar enseguida, de manera muy, muy breve, en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo directo en revisión 756 diagonal 2020 y todo lo que deriva. Fíjense nada más cuántas cosas y qué importantes para la vida de las personas derivan de esta figura de la pensión de alimentos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis del amparo directo en revisión 756 diagonal 2020 con nuestras invitadas. Y quiero regresar contigo, Karina Castillo, para plantearte esto. En la lógica de la sentencia de la Corte, como lo expuso Irlanda, parecería que al final la lógica que se impone es, vamos a darle preponderancia a lo sustantivo, es decir, la figura de la pensión, la comprobación o acreditación de que subsiste la necesidad, en vez de preponderar un punto de vista quizá procesal, adjetivo, en donde se limita el ejercicio de las acciones de tutela de derechos, porque pues finalmente esto de la prescripción de una acción, ¿no? Que el plazo procesal para, pues yo creo que esta señora, por ejemplo, seguramente a lo mejor ni sabía o es más, ni le interesaba. Y está bien que no le interese, pues yo creo que esos son temas de abogadas, de abogados, etcétera. Pero aquí la Corte, lejos del formalismo, Karina, si así se le podría caracterizar, lejos de una visión un tanto añeja también de lo que es el derecho y de las cuestiones procesales, dice, vamos a ver el fondo. ¿Es así? ¿Cómo lo podremos explicar? Sí, justo es así. Se aleja de ese, como lo mencionas, es un rigor legalista, no. Si, como en este caso pasó, el operador, la persona operadora jurídica aplicó directamente el artículo que disponía el plazo, dijo, pues bueno, la ley dice esto, me lo están haciendo valer en el recurso de apelación, la contraparte de la señora pues tiene razón. ¿Por qué se admitió la demanda? Si dice un año, es un año, no pasa un año, improcedente tu acción. Y lejos de esa formalidad, de ese rigorismo para dar acceso a las personas al ejercicio de sus derechos, precisamente la sentencia, como lo mencionaba Irlanda, destaca esta parte. Mientras subsista la relación jurídica y la necesidad de la persona alimentaria, va a proceder la petición. No necesitamos más, no necesitamos que el código diga o no diga si hay un plazo o no.
Oye, plazos que déjame estás preguntarte planteando. esto, Karina. Puede parecer muy obvio, pero lo quiero dejar claro para las personas que te están escuchando. Claro. Entonces, bajo la lógica de esta sentencia, la señora pudo haber reclamado esta figura de los alimentos 3 años después del Sí, fallecimiento de su esposo, sí, mientras hubiese acreditado su estado de necesidad, 5 años después, sí, 10 años después. sí, en cualquier tiempo, mientras exista ese ¿No? Es requisito. muy obvio lo que te pregunté, pero Sí, sí, sí. vale la pena porque habrá Aclarar. personas que te estén escuchando y digan, oye, ¿ya dijo? Sí. ¿Ya dijo la abogada? Sí. O a lo mejor dicen, ya lo dijo la corte. También puede ser, ¿no? Sí, en cualquier Pero tiempo. porque además, y además Karina, Irlanda, ustedes saben que las relaciones familiares son muy complejas. Cada familia, pues, es un universo y las situaciones son muy dispersas y muy plurales y en ese sentido, pues habrá gente que las esté escuchando a ustedes dos y también asocie estos comentarios de este criterio con su propia situación, Sus vidas con sus cotidianas. vidas total. Claro. Y te hago otra pregunta, Karina. Puede parecer igualmente muy obvia para ustedes, que son brillantísimas abogadas, pero es importante que el público lo sepa. Artículo 291 quintus del Código Civil de la Ciudad de México. Sobre eso trata el criterio de la Corte. Si una persona está en una situación parecida en Querétaro, ¿se le aplicará el criterio? Pudiera, sí. En este asunto fue resuelto en octubre del 2021, si no mal recuerdo, y precisamente me regreso un poquito. Cuando se abordó la procedencia de este recurso, se indicó que la importancia para resolver el asunto era que si bien existía un criterio aislado, no había jurisprudencia que fuera obligatoria. Este asunto ya fue resuelto el año pasado conforme a la última reforma de los precedentes con carácter obligatorio y dado que fue por unanimidad de votos, generaría una obligación para todas las personas juzgadoras que tuvieran un supuesto similar, que en este caso, aunque no es la ley en específica, el código en específico de la Ciudad de México, el mismo supuesto, aplicarlo. Consideraría Porque que ese sí. es el criterio de fondo. Exactamente, Ese es obligatorio. la decisión de fondo. Si alguien te está escuchando en el estado de Chihuahua, ¿lo mismo? Sí, Baja California, sí, Michoacán, sí, Yucatán, sí. importantísimo. Y ahí va, ahora regreso contigo, Irlanda, para otra pregunta muy obvia, pero te la tengo que formular también. Imagínate que te está escuchando, como seguramente lo está haciendo algún juez, alguna jueza del foro común, que en su entidad federativa, en aquella entidad federativa donde se desempeña en su tarea como juzgadora, juzgador, tiene una norma parecida. Ujú. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que esperar a que el caso llegue otra vez a la corte? ¿Tiene que irse esto a un colegiado? Porque también puede decir, oye, pues Poder Judicial Federal, ¿no? Pues ustedes con el control de no sé qué y no sé cuántos. O ellos mismos, estando vigente la norma, ojo, estando vigente la norma en este estado de Querétaro o en Michoacán o en Baja California, etcétera, ¿pueden aplicar ellos este criterio? Sí, totalmente. Estando vigente la norma, pueden hacer el análisis de inconstitucionalidad e inaplicar, digamos, esa norma al caso concreto que se les presente. En este caso, sería para el efecto de tener por procedente una acción que se les esté solicitando de pensión alimenticia con base en los mismos argumentos. ¿Esto sería un ejercicio de control difuso? ¿Es lo que llamamos control difuso? Exactamente, exactamente. Sí, justamente este control difuso les permitiría esta inaplicación del artículo en el caso concreto. Y ya la Corte ha señalado, hay diversos precedentes de control difuso, bueno, desde algún antecedente en relación al caso Rosendo Radilla Pacheco de manera ya un tanto remota, pero siempre es bueno traerlo a colación. E incluso algunos más recientes también. Ha venido evolucionando la doctrina de la Suprema Corte en materia de control difuso, se ha venido enriqueciendo y modulando de diversas maneras, pero sí estamos ante la... Bueno, déjame planteártelo así, más bien. También hay un deber de llevar a cabo, ¿no? O sea, no es, Debe. no es una no es de que lo valoren o digan, no,
Es un deber, ¿verdad? Es un deber y es un deber oficioso también que se genera para las autoridades jurisdiccionales, aun cuando no existe esa petición, ellas ya tienen el conocimiento del precedente de la Corte y en ese sentido ya pueden advertir la inconstitucionalidad con mayor facilidad ante los casos que se les presenten. Bueno, estamos quizá en ese, déjame matizar aquí, cuando dices, conocen el precedente de la Corte. Bueno, ojalá que vean este programa, esperemos que lean la sentencia. Todavía mejor, siempre recomendamos en el programa que se vayan directamente a la fuente. Es muy importante eso que lo hagan, que lo vean, porque bueno, aquí hay pues una fundamentación exhaustiva, es un análisis muy detenido el que se llevó a cabo en el proyecto. Incluso es interesante la cita de los propios precedentes, porque no es que se haya construido en el vacío la sentencia, sino que borda sobre temas que en su momento fueron analizados. A lo mejor aquí, como dicen, en una nueva reflexión, pues viéndolos de una manera diferente, pero ciertamente la lectura de la sentencia es del todo recomendable, por supuesto, y es la mejor fuente de conocimiento. Ahora, para regresar contigo, Karina, te planteo, esto potencialmente puede cambiar la vida de miles de personas, ¿no? De muchísimas personas. Y sobre todo, como comentábamos, el derecho familiar es el derecho, a mi punto de vista, más sensible. Es el más que cualquier persona puede estar involucrada en un asunto familiar y las personas deben tener esa, no, a lo mejor no el conocimiento técnico legal, la asistencia legal, pero sí esa conciencia de saber que los derechos no solo están en la ley en letra, sino que se pueden trastocar la esfera jurídica de cada persona y hacerlos materialmente posibles. Como en este caso de la señora, bien decíamos, cumplir requisitos previos, se muere su pareja, la familia no está de acuerdo que ella es la concubina, recurre en la determinación que ya tenía como admisión de su solicitud de alimentos, cuando ya veía luz en su camino de solicitar alimentos, y viene esta parte de no, un artículo frena lo que una persona desea, no desea, necesita en su momento de vida. Bueno, llegar el asunto hasta la Corte, afortunadamente o desafortunadamente, que no se detuvo antes como para hacer visible que el artículo, pues sí, no era razonable, llega a este punto donde, bueno, ya lo dice una sentencia de la Corte, pero esto es muy importante para todas las personas que están en una situación así, que deben saber y conocer que las disposiciones de un código, de una ley, pueden impactar, su interpretación favorable pueden impactar debidamente en su vida diaria, en su vida cotidiana. Existe la visión en una parte de la sociedad de que la Suprema Corte decide casos ahí remotos o cuestiones que le plantean los políticos o los poderes públicos, así, que se pelean el ejecutivo y el legislativo y que la controversia constitucional o que el asunto que salió en la tele de repente dicen, pero tú estás ahorita poniendo el énfasis, Karina, si no entendí mal el comentario, de que realmente es, y digo, y sentencias como esta, pues hay cientos cada año, o hasta hablo de esas miles en la Corte, eh, se refieren a la vida más íntima, incluso a las cuestiones del día a día de personas que no necesariamente son famosas ni conocidas ni ocupan cargos de gran relevancia. Pues, cualquier persona, pues. Sí, una Puede llegar a persona. cualquier asunto a la Corte incluso. Exactamente, y transformar las vidas de las personas. Bueno, esto es importantísimo. Para terminar, Irlanda, parece que aquí lo que se observa, y lo hemos visto en otros casos aquí mismo en el programa, lo hemos planteado, también es un desacoplamiento, déjame ponerlo así, entre estas visiones de un nuevo derecho de familia. Cuando tú hablabas de la constitucionalización, pues al final el producto es un nuevo derecho de familia, pero que no tiene necesariamente un acompañamiento, un soporte legislativo actualizado. ¿Qué te quiero decir? Que sentencias como estas, criterios tan vanguardistas, tan de frontera, tan de renovación del tema,
que puede construir la Corte, y ahí ves que los construyen los colegiados, en fin, es una tarea, digamos, de todos, ¿no? Compartida, pero uno dice, ¿qué falta aquí? O ¿cuál es el origen del problema? Pues una legislación. O sea, no olvidemos que todo esto llega porque hay un artículo 291 quintos que dice, no, señora, en un año, y usted vino un año y medio después. ¿No sientes que también tenemos que hacer un llamado muy respetuoso, pero muy puntual, a que todo esto se ponga al día? Sí, totalmente. Totalmente. Muchos de los casos claramente no llegarían incluso a estas instancias si la legislación fuera también congruente en sí misma. Aquí llama la atención que hay artículos que dicen, por un lado, que los derechos son, la pensión alimenticia es irrenunciable, que es imprescriptible, y por otro lado tenemos este artículo que pone, digamos, este candado. También yo creo que esto puede reflejar incluso algunos sesgos con los que todavía se continúa socialmente y que trascienden al legislativo en cuanto a las relaciones y al origen de las relaciones, porque durante mucho tiempo se pensó que el concubinato estaba en una posición no tan preponderante, digamos, como el matrimonio. Al matrimonio generalmente siempre se le ha dado mucho más énfasis que al concubinato, y justamente, y eso lo podemos ver si observamos también mucho de la doctrina que ha emitido la Corte, en donde ha ido también como equilibrando los derechos que existen entre concubinos y concubinas en relación con los que existen entre cónyuges. Y entonces también puede ir por ahí, me parece, esta determinación del legislativo de haber también puesto un candado que, como lo señalábamos ya anteriormente, cierra un derecho que, aunque justamente el derecho pareciera que es amplio, ¿no? Que tú puedes recibir esta pensión alimenticia por el tiempo que incluso duró la relación, que decíamos, si duró 10 años, puede durar otros 10, pero cierra la puerta de entrada para el ejercicio del derecho. Entonces, también ahí creo que hay que replantearnos incluso desde la legislación de manera muy importante para justamente que las personas no tengan que pasar por procesos tan largos o tortuosos que impactan justamente en sus vidas, que exista desde ahí una prevalencia también hacia lo sustantivo más que también a las cuestiones procesales, y poner candados irrazonables. Entonces, un llamamiento al legislador, ¿no? Sí, de que también. acompase, de que acompañe todos estos cambios, porque en efecto, ahora, fíjate, escuchándote, pensaba yo en cuántos casos habrá habido parecidos que no hayan llegado a la Corte. Vaya, que no se hayan ni planteado, ¿no? Y se queda la señora ahí, oye, se murió la pareja, no sé qué, pues busca trabajo o a ver cómo vas a buscar por tu sostenimiento, porque aquí ya no hay forma, ¿no? Nos queda un minuto de programa, Karina. Antes de despedirnos, te pregunto, bueno, ¿cuáles son los efectos? Entonces, ¿cómo queda esta señora? Pues esta señora, afortunadamente, con este pronunciamiento se dice, el colegiado, como inicialmente lo comentó Irlanda, el tribunal colegiado había negado el amparo, había dicho que el artículo era constitucional. Con este pronunciamiento se revoca la sentencia del colegiado, se devuelven los autos para que el colegiado diga, conforme a lo que está diciendo la Corte, pues que el artículo es inconstitucional, y que lo devuelva a su vez a la autoridad responsable, que en este caso es la sala de apelación, para que prescinda de aplicar ese artículo. La consecuencia fue que el tribunal de apelación no revocó el auto admisorio, sino al contrario, lo confirmó y ya se hizo procedente, por lo menos la admisión de la demanda de alimentos a la señora ya tomó su camino y se resolverá lo conducente. Perfecto, muy bien. Irlanda Denise Ábalos, Karina Castillo, gracias a las dos por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.